Bueno, vamos en el día de hoy a continuar con las aplicaciones del tema de derivadas, en particular el cálculo de la derivada mediante la definición, es decir, el límite. Vamos a determinar derivadas de la función en un punto a través de las fórmulas de límite correspondiente y luego también vamos a ver la aplicación de lo que llamamos la función derivada, cómo se determina y qué utilidad tiene. Bueno, recordemos en primer lugar qué es lo que mide la derivada de la función en un punto. La derivada de la función en un punto de abscisa x igual a, que se designa comúnmente por f' de a, lo que hace es medir la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto. ¿Y qué interés tengo yo en determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? Bueno, en primer lugar, importa el signo que nos dé esa derivada. ¿Por qué? Porque si el signo de la derivada en un punto nos da positivo, va a implicar que la recta tangente a la curva por dicho punto viene creciendo, pues su pendiente es positiva. Va a tener que estar abriendo con la horizontal un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. Si por el contrario la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto nos da negativa, entonces eso va a implicar que la recta tangente a la curva trazada por dicho punto va a estar abriendo con la horizontal un ángulo comprendido entre 90 y 180 grados. En ese caso, la función va a venir decreciendo en ese punto, ¿no? Barriendo la gráfica de izquierda a derecha, la función va a estar decreciendo en ese punto. Es decir, lo que estemos midiendo en el eje de la Y, lo que sea la variable dependiente, va a estar sufriendo un pequeño decremento, disminución, frente a un pequeño incremento que se haga con la variable independiente, es decir, lo que estamos midiendo sobre el eje de las X. Bueno, lo otro que vamos a repasar es lo que tiene que ver con el concepto de función derivada. ¿Qué es la función derivada? Que se representa comúnmente por f' de x y que se calcula a través de este límite. Bueno, la función derivada lo que nos da es una fórmula matemática para calcular la pendiente de la recta tangente a una función por cualquier punto de la misma. ¿Cuál es la ventaja de determinar la función derivada frente a la derivada de la función en un punto? Bueno, si yo determino la función derivada, lo que voy a estar obteniendo es, como dijimos hace un momento, una fórmula matemática que me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma. Si nosotros estamos hoy o mañana frente a una situación en la que deseamos determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, en lugar de determinar un límite en cada uno de los puntos por donde quiero la pendiente de la recta tangente, podríamos tratar de determinar la expresión de la función derivada para luego entonces, en esta expresión, reemplazar x por las abscisas de los puntos por donde queremos determinar las pendientes de las rectas tangentes. Dentro de un momento veremos entonces un ejemplo práctico al respecto. Vamos a un primer ejercicio. Supongamos que me dan la función racional homográfica x más 1 sobre x menos 2. Recuerden que una función racional homográfica es la que viene dado por un cociente de funciones polinómicas de primer grado. Me piden hallar la derivada de la función en el punto de abscisa 3, aplicando la definición. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es decidir cuál es la fórmula matemática que vamos a utilizar para hacer la determinación. Supongamos que elegimos esta fórmula que está aquí en celeste. F' de A es el límite de f de x menos f de A
sobre x menos a cuando x tiende a a. Y apliquémosla a nuestro caso particular. Si me piden la derivada de la función por el punto de abscisa 3, entonces la a de la fórmula anterior vale 3. Así que me estás pidiendo hallar un f' de 3, que sería el límite de mi f de x menos f de 3 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Bien, vayamos al f de 3 que aparece en el numerador. Este f de 3, para hallarlo, no tengo más que ir a la fórmula de mi función y donde hoy habían x, cambiemos por 3. Vamos a hacer cuentas y al operar me termina dando 4. Quiere decir que en lugar del f de 3 voy a cambiar por un 4. Lo demás lo voy a copiar todo igual. Y antes de empezar por cambiar x por el valor de la tendencia, vamos a empezar por reducir nuestro numerador a un solo término, llevando a común denominador. El común denominador entre x menos 2 y 1 es x menos 2, así que como ustedes saben, al sacar común denominador, lo que hacemos es, mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, y el resultado es por lo que multiplico lo que está arriba. Sería x menos 2 dividido x menos 2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba, por eso queda igual. Viene un menos, y ahora hago x menos 2 dividido 1, x menos 2, así que será el 4 por x menos 2. El denominador lo copio igual. Voy a transformar este denominador que es x menos 3 en una fracción, poniéndole denominador 1, y entonces voy a tener en cuenta que aquí lo que tengo es un cociente de 2 fracciones, que reducidas son estas. ¿Cómo se dividen 2 fracciones? Bueno, la primera fracción se copia igual, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda fracción invertida, se da vuelta. Entonces te queda numerador por numerador, denominador por denominador, y esta es la expresión que tengo para calcular. Antes que de seguir, fíjense que un x menos 3 que multiplica arriba se va con 1 que lo hace abajo, así que la expresión a la que le tengo que calcular el límite es esta. Voy a reemplazar aquí la x por 3, te va a quedar menos 3 arriba y 3 menos 2, 1 abajo. Ergo, el resultado de nuestro límite será menos 3. Es decir, f' de menos 3 es menos 3. Pero ¿cómo interpreto el resultado que acabo de obtener? ¿Qué significado tiene? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser intentar hacer un bosquejo de la función con la que estoy trabajando. Voy a tratar de representar gráficamente esta función para entonces explicar en el gráfico cuál es la información que esta derivada me aporta. Como decíamos hoy, se trata de una función racional homográfica. ¿Por qué? Porque está dada como cociente de 2 funciones polinómicas. Fíjense que si ustedes identifican la fórmula general con la de ustedes, en el lugar de la A hay un 1, B vale 1, C vale 1 y D vale menos 2. ¿Qué tengo que determinarle yo a una función racional homográfica para poder representarla? Bueno, en primer lugar empezamos por estudiar el dominio. Fíjense que estas funciones tienen un problema de existencia porque tienen un denominador que depende de la incógnita. Si este denominador se llega a ser 0, la función no va a existir, porque no existe dividir por 0 en matemática. Así que yo tomo el denominador y lo igualo a 0 porque quiero determinar su raíz, y me da que es 2. Vale decir que si la x vale 2, el cociente no existe. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales excepto el 2, donde se anula el denominador. Ya sabemos que por este punto de no existencia va a aparecer en el gráfico una asíntota vertical que el futuro dibujo no va a cortar ni tocar nunca. Bien, sigo. Lo otro que le determinamos es la raíz, es decir, el corte del gráfico con el eje de las X. La raíz va a venir dada por el valor de la variable independiente que anule el numerador.
Así que yo lo que hice fue tomar el numerador, igualarlo a 0 y determinar su raíz. Otra cosa que le hacemos es el signo, ¿tá? Signo del numerador, colocamos la raíz que ya fue detectada en el dominio, denominador, cociente, y este es el signo total. Por -1 una raíz, que aparecerá en el gráfico en punteado y remarcado fuerte el corte con el eje de abscisas, la no existencia en 2 y luego las zonas. Del 2 a la derecha el signo es más, el dibujo va a estar por arriba, tacho lo contrario. Entre -1 y 2 el signo es menos, dibujo por debajo, tacho lo contrario. Y del -1 a la izquierda el signo es más, dibujo por arriba, tacho lo contrario. Otra cosa que le determinamos son las asíntotas. La asíntota horizontal, que responde a la fórmula A sobre C, ya habíamos dicho hoy que en el lugar de la A tenés un 1 y de la C también, por lo tanto en este caso la asíntota horizontal sería 1 sobre 1, 1. Y entonces por 1 trazo la asíntota horizontal. Generalmente las dos asíntotas, la vertical que se detectó en el dominio y la horizontal que acabas de calcular, se marcan en color. Entonces te va a aparecer una cruz en color que divide el plano de la hoja en 4 sectores. Cada uno de esos sectores se conoce con el nombre de cuadrante. Siempre es el cuadrante 1 el que está en el extremo superior derecho, y luego es cuadrante 2, 3 y 4. Cuando uno hace hasta acá todo lo que hemos indicado, ese plano de la hoja, que está dividido en 4 sectores entonces por las asíntotas, va a tener un cuadrante totalmente limpio, sin rayas, en el que va a ir una de las ramas de hipérbola. En este caso el cuadrante limpio era el 1. Por ahí va a ir una rama de hipérbola, y la otra va a ir en el cuadrante diametralmente opuesto, que en este caso es el 3. Justamente me voy pegando a las asíntotas, tenía la raíz por donde cortaba. Y ahí tenemos el dibujo de nuestra hipérbola. Entonces, ¿cómo interpreto el valor de la derivada que acabo de determinar? La derivada que calculamos me dice que si voy al punto de abscisa 3, y entonces busco el punto de abscisa 3 en el croquis, y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esta recta tendrá valor -3. Recuerden que una pendiente negativa me estaría diciendo que esa recta abre con la horizontal un ángulo entre 90 y 180 grados, lo cual según el croquis es coherente. Si ustedes suben el eje de las X hasta donde empieza el punto, el ángulo que se está abriendo con la horizontal es mayor de 90. O sea que es coherente que la pendiente me haya dado negativa. ¿Y qué significado tiene? Que si yo voy haciendo el barrido de esta gráfica de izquierda a derecha, que es el sentido de la lectura de cualquier gráfico, esto me está diciendo que en ese punto de abscisa 3 la función viene decreciendo y es coherente con lo que estoy observando. Hagamos un segundo problema. Ahora la función de trabajo es esta y me piden hallar la derivada de la función por los puntos de abscisa 0, -3 y 1. Algo que podríamos hacer es el cálculo de la derivada en cada uno de estos puntos mediante la fórmula que habíamos visto hoy y que utilizamos en el problema anterior, que sería esta. Como yo te estoy pidiendo la derivada de la función por 3 lugares, tú tendrías que calcular en cada uno de ellos un límite. Pero cuando te sucede esto, es decir, que en realidad me piden el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, más que calcular en cada uno de ellos ese límite, lo que podemos hacer es calcular la función derivada, que lo que va a hacer es darnos una fórmula general para medir la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto. ¿Cómo se calcula la función derivada? Con esta fórmula que está acá. Un límite, cuando h tiende a 0, de un f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, empecemos por calcular este f de x más h que va en el numerador.
ese f de x más h no es más que ir a la función de partida y donde hoy había una x, pongo x más h. O sea que copio el menos 4, donde estaba la x pongo el x más h y luego copio el 2 y eso está la 2. Voy a desarrollar un poco operaciones para después no tener que estar haciendo todo este trabajo. Tener esto al cuadrado es lo mismo que tener este paréntesis multiplicado por otro igual, así que yo copié el menos 4 y empecé a desarrollar estas distributivas, con mucho cuidado porque le erro en un signo y marcho. Luego esta otra, y esta es la expresión que obtuve para el f de x más h. Pero en realidad en mi numerador aparece ese f de x más h menos el f de x mío. Entonces voy primero a preparar el numerador que voy a colocar luego en el límite. En el lugar del f de x más h pongo toda esta expresión que conseguí en el renglón anterior. Luego le voy a quitar mi f de x, que era esto que está acá. Entonces voy a copiar esto como está y voy a empezar, acá hay un menos delante de un menos, te va a quedar todo más, voy a dejar el 4 como está y acá desarrollo el cuadrado de binomio. Luego hago la distributiva que está indicada, reduzco términos semejantes y cuando voy a mi numerador a reemplazar esta expresión, ese f de x más h menos f de x, en realidad lo voy a reemplazar por esto que quedó aquí, que quedó bastante reducido, ¿sí? Y abajo el h. Bien, lo que voy a hacer es empezar por sacar un h de factor común, porque todos los términos del numerador lo tienen. Acá quedó medio borrado, pero acá es h tendiendo a 0, perdón, h tendiendo a 0 es, no infinito, h tendiendo a 0, ¿está? Y acá va el h. Un h que multiplica arriba se va con un h que lo hace abajo, luego vas a cambiar la h por 0, entonces este término que tiene h va a desaparecer y solamente me va a quedar esto que está acá. Así que la función derivada termina siendo menos 8x menos 16. Ahora, una vez que tengo la expresión de la función derivada, yo quiero la derivada en 0, así que no hago más que, para calcular el f' de 0, cambiar todas las x por 0, y me da menos 16. Luego quería la derivada en menos 3, o sea que necesito el f' de menos 3, voy a esta fórmula general, cambio la x por menos 3 y opero. Y luego en el 1 y hago lo mismo. Por lo tanto, en lugar de calcular 3 límites, calculé uno solo y luego reemplacé en la expresión general de la función derivada la x por las abscisas de los puntos por donde quería la recta tangente. ¿Cómo interpreto los resultados? Bueno, voy a intentar hacer el croquis de esta función, que es una función cuadrática, por lo tanto el dibujo es una parábola, tiene raíz doble en menos 2 y concavidad negativa. Hice una pequeña tabla para poder bosquejarla, y bueno, lo que me dice esto es que, por ejemplo, si voy al punto de abscisa 0 y trazo la recta tangente a la curva, ¿tá? La pendiente de esta recta es negativa. Eso quiere decir que si yo barro la gráfica de izquierda a derecha, desplazándome de izquierda a derecha, cuando llego a este punto, veo que la función viene decreciendo. También me pedían la pendiente de la recta tangente por el punto de abscisa menos 3. Si trazo a ojo, la recta tangente por ahí es esta. Esa recta abre con la horizontal un ángulo menor que 90. ¿tá? La pendiente tendría que haberme dado positiva, me dio. Y eso significa que cuando paso por el punto de abscisa menos 3, como la pendiente es positiva, la función viene creciendo conforme me desplazo de izquierda a derecha. Y lo mismo puedo razonar para este otro punto que está acá.